Del día de hoy, indignados ciertamente. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de acompañar en primera vuelta a todos los candidatos y en esta recta final, a la segunda vuelta también. Pedro Castillo y Keiko Fujimori tienen un acompañamiento constante de reporteros de Latina. En el caso de Jorge Det, a quien ya estamos viendo en pantallas desde Huancavelica, él ha acompañado al candidato desde la primera vuelta. Jorge, tú has estado en Chota también, incluso lo has acompañado al momento de la votación y demás. Lo que ha sucedido el día de hoy es importante que tú nos lo precises, que tú nos cuentes en qué contexto, qué había pasado. Y bueno, también coméntanos sobre la respuesta del candidato que dice que no va a aceptar, pero en ese momento no condena estos hechos. Hola Fátima, buenas tardes. Antes de empezar, para ponerte en contexto, nosotros estamos detrás de la caravana de Pedro Castillo, precisamente lo estamos siguiendo. Él se dirige a la ciudad de Pampas, se dirige a Pampas, acá en Huancavelica, ya estamos muy cerca de su destino final. Con respecto a lo que tú me preguntas y a las imágenes pues, que hemos visto, efectivamente esto ocurrió muy temprano en el primer meeting que Pedro Castillo realizó. Luego de terminar su meeting, nosotros nos acercamos junto al colega de otro canal a hacerle pues las preguntas, y como siempre es muy rápido el tiempo que tenemos para hablar con el candidato, la primera pregunta que quisimos hacerle era sobre el tema pues de coyuntura, ¿no? Que era sobre los ataques que venimos sufriendo los equipos de prensa que seguimos precisamente las actividades que él hace a lo largo de sus recorridos. Nosotros estábamos conversando con el candidato y cuando le hicimos una pregunta, nosotros le dijimos que como líder esperábamos alguna respuesta de él, o que por lo menos condene los actos de violencia que venimos presenciando. Cuando escucharon esa pregunta, la gente empezó nuevamente a agredir, a decir prensa basura, e incluso se decía, mira cómo lo atacan, ¿no? Eso es algo que nos sorprende mucho, porque las preguntas no pueden ser un ataque, ¿no? Nosotros simplemente estábamos preguntándole para que el candidato tenga la oportunidad de responder. Nosotros no estábamos haciendo ninguna afirmación, simplemente estábamos preguntándole al candidato qué pasaba y por qué él no se había pronunciado, no había condenado estos actos de violencia, dándole la oportunidad para que se dirija a todos. Fue en ese momento cuando parte del equipo de seguridad que sigue al candidato, precisamente estas personas que visten chaleco rojo, me jala del brazo y me intenta retirar del lado del candidato. Y el candidato seguía hablando, o sea, el candidato no había, digamos, dado una orden o había dicho ya no quiero conversar, él seguía hablando con nosotros y me jalan. Fue en ese momento que me jalaron, cuando yo pues casi me caigo, y como me resistí, me levantaron en peso, como se dice, y me sacaron de ahí. Fue en ese ajetreo donde el micro pues salió volando, cayó delante del candidato, y fue cuando le dijimos al candidato qué era lo que pasaba, ¿no? Si condenaba los actos de agresión, por qué parte de su equipo que lo acompaña y que tiene la labor de resguardarlo se comportaba así con nosotros que estábamos ahí con él. Y de acuerdo. Estábamos preguntando, ¿hay alguna orden de que no le preguntemos qué cosa era lo que pasaba? Él dijo que iba a condenar, que no iba a permitir pues, que pasen actos de violencia en su presencia, y que más adelante se iba a pronunciar al respecto. Pero Jorge, eso fue todo lo que ocurrió. Este es el contexto en el que se da este hecho, tras declaraciones en los mítines de parte del candidato, en los que lamentablemente hace alusión directamente no a los dueños de los medios de comunicación, como luego he querido mencionar en un Twitter, va directamente a los periodistas. Se refiere a los conductores de los programas, ¿no? Ayer dijo, voy a mostrar los sueldos de ellos. Estando ustedes, varios reporteros, siguiéndoles, es decir, los pone en un momento de exposición, porque claro, que evidentemente lo que hace es promover un ánimo de exacerbación de la gente en contra de los medios de comunicación. Y lo cierto es que tú estás allí desde hace tiempo, Jorge, es decir, tú te conoces a las personas que están alrededor, al entorno del candidato, porque has compartido con ellos desde hace tiempo ya, desde la primera vuelta. De modo que no se comprende por qué ahora con mayor, digamos, fuerza se está yendo en contra de ustedes. Uno pensaría que más bien hay que aprovechar que están los reporteros para responder los cuestionamientos que se hacen públicos, cuestionamientos que resultan de investigaciones fiscales, de los audios que se conocen de la propia voz de los que están acompañando, por ejemplo, en el Congreso ahora mismo Perú Libre. Exacto, Fátima, es por eso que no entendemos esa actitud, no sabemos si hay alguna orden de alguien para que no declare a la prensa, para que nosotros no nos podamos acercar. Precisamente eso es lo que nosotros queríamos preguntar. Y aprovechando esto también, Fátima, quería
quería ser claro en algo, ¿no? Nosotros no estamos saliendo acá a lloriquear o a hacernos o a victimizarnos, ¿no? Nosotros simplemente lo que estamos haciendo, reclamando es por qué cuando hay una multitud enardecida que se va contra nosotros, a la persona a la que consideran su líder, no hay ningún tipo de expresión o de manifestación precisamente de la persona a la que consideran su líder, ¿no? Que condene los actos de violencia contra nosotros, que somos equipos de prensa que lo venimos acompañando a lo largo de su campaña y que lo único que hacemos es pues dar a conocer a la gente las actividades que el candidato hace y darle la oportunidad también al candidato de que responda preguntas, de que se comunique con la gente. Nosotros, los medios de comunicación o los equipos de prensa que estamos siguiendo al candidato durante todo este tiempo, lo único que hacemos es llevar la información que encontramos aquí a la gente, a sus casas. Nosotros no tenemos nada que ver con algún otro periodista o con publicaciones que se hagan. Nosotros simplemente estamos acá, como tú misma lo dices, haciendo nuestro trabajo. Es por eso que no entendemos por qué hasta el momento no ha habido algún rechazo del candidato para que estas manifestaciones de violencia cesen contra nosotros. El día de ayer, por ejemplo, en Ayacucho, la gente estaba muy violenta, una compañera de otro medio también fue agredida. El día de hoy, y la agresión ya fue por parte del personal que resguarda al candidato, o sea, del personal, de la gente, del propio partido. O sea, eso es algo que también nos sorprende. De acuerdo, Jorge. Y bueno, Fátima, ese es el... Y no hablamos solo de agresiones verbales. Sí, te escucho, Fátima. No solo hablamos de agresiones verbales, y es importante tu precisión, además, porque ustedes vienen realizando un trabajo en el que exponen también su salud, en medio de los contagios por la COVID-19, en los picos de la segunda ola, ustedes también han estado acompañando. A pesar de que se hace una invocación a evitar las aglomeraciones, lamentablemente ambos candidatos las han ocasionado y ustedes han estado allí mismo, exponiendo su salud para el contagio de la COVID-19. Vamos a regresar contigo más adelante, Jorge. Te agradezco mucho por la aclaración y el testimonio